Estamos a puertas de conmemorar otra fecha reflexiva en el mundo, pero con particular énfasis en el Perú. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, con frecuencia tendemos a señalar víctimas y culpables, pero esta problemática es más compleja de lo que parece y es necesario entenderla para poder combatirla. Al respecto, hablamos con la doctora Mayra Ramírez, abogada especialista en temas de violencia de género en Ica. De las 25 fiscalías provinciales que existen en Ica, no hay una que sea especializada en temas de violencia como sí hay en otras ciudades. Es decir, tenemos fiscales que no tienen una mirada especializada, no tienen un enfoque de género y que le dan un tratamiento inadecuado a los casos de violencia familiar. Quizá no nos convence mucho los indicadores, rasgos, formas, pero si hablamos de cifras, sobre todo cuando hablamos de 4.032 casos presentados solo de enero a septiembre en la región Ica, creo que la cosa es seria. El circuito de atención desde el Estado está más enfocado a la judicialización del tema, pero no se avanza más allá. Hay un tramo que falta completar, que es el empoderamiento económico de la víctima, por ejemplo. Las casas con atención especializada para la recuperación emocional de la víctima, ¿no? Una víctima que su agresor va preso, queda en abandono económico, tanto ella como sus menores hijos. Y si no existe un programa de empoderamiento económico, eso desalienta que muchas víctimas denuncien por temor a que se presenten esta situación luego, ¿no? No podemos perder de vista a las autoridades y sus compromisos, toda vez que cada año va en aumento este problema social. Marina Mendoza, de la Federación de Mujeres de Ica, nos dijo: entonces se hace necesario de que se asignen los recursos económicos principalmente para hacer acciones de prevención y de recuperación a víctimas de violencia. Dentro de las estrategias para este evento hemos planteado y se ha acordado invitar a las nuevas autoridades, gobernador regional, alcaldes provinciales, distritales, para que participen del evento, porque lo que queremos al final es que se haga un documento público, un acta, donde sea suscrito por el gobernador actual y las nuevas autoridades y se comprometan a implementar los acuerdos que planteen los diversos actores, no solamente de la sociedad civil, sino de igual manera las autoridades salientes y las entrantes. Pero ¿cuánto lograríamos combatir el problema solo con compromisos de autoridades locales? Entonces es necesario tener una mirada en el panorama legal, en el legislativo nada menos. Existe un retroceso en cuanto a la legislación, ¿no? Tenemos a un parlamento muy conservador, ¿no? Que está retrocediendo años a esa conquista de grupos feministas, activistas que habían conseguido a un avance en cuanto a los derechos de la mujer. Vemos cómo ahora la situación está en retroceso. Mira, hace 2 días se ha archivado, por ejemplo, un proyecto que despenalizaba el aborto en casos de violencia sexual. Así es. Eso condena a muchas mujeres que en su mayoría son de condición humilde a que no puedan ser atendidas en un hospital, ¿no? Y que tengan que practicarse un aborto clandestino, poniendo en riesgo su vida. En resumen, cuando se habla de violencia contra las mujeres, tenemos que hacer un señalamiento de víctimas y culpables y cómo así identificamos a otros tipos de violencia también, que son tradicionales, sobre todo lo físico. En el Perú registramos, Freddy, 5.805 denuncias solo en los primeros 6 meses del año 2022. Según ese reporte, la mitad de los casos fueron perpetrados por parientes cercanos a la víctima, ¿no? De su entorno familiar. Y el 95% de víctimas son mujeres. Y de ese universo, el 68% son menores de edad. También es importante enfocar nuestra mirada en lo que deja de hacer el Estado o los gobiernos, sobre todo los tipos de violencias que pueden ser tan iguales o peor de letales
pero eso será en un próximo informe.